Bueno, buenas tardes. Yo vine a hablarles hoy sobre el cambio climático. Ustedes saben que hay razones muchas e importantes para preocuparse acerca del cambio climático, pero también vine a contarles que cada uno de nosotros puede ser parte de la solución frente al cambio climático. Así que si esto funciona, la cuestión es si estamos dispuestos, cada uno de nosotros, a sumarnos para formar parte de esta solución que requiere el cambio climático. Entonces, un pequeño recorrido de algunas de las cosas sobre las cuales les voy a contar hoy. Primero tiene que ver con dónde estamos en este tema del cambio climático. Lo segundo que vamos a ver es por qué el clima está cambiando. El tercer punto es hacia dónde van los cambios en el clima, cuáles son los futuros climas posibles y finalmente, qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros frente a esto. Entonces, ¿dónde estamos ahora frente al cambio climático? Fíjense, esta es la evolución de la temperatura de la Tierra desde 1850 hasta ahora. Tienen distintas líneas de colores y eso quiere decir que lo que usamos son diferentes fuentes de información. ¿Y por qué se los muestro? Porque esas diferentes fuentes de información nos sirven para demostrar el consenso científico que hay acerca de que el clima está cambiando, acerca de que la Tierra se está calentando. ¿Y dónde estamos ahora? La temperatura promedio de la Tierra es de 1,1 grados centígrados respecto del periodo preindustrial, ese periodo que ustedes tienen marcado ahí, que es entre 1850 y 1900. Los últimos 4 años del registro fueron los más cálidos desde que tenemos mediciones acerca de la temperatura promedio de la Tierra. Y eso trae muchas consecuencias. No solo el planeta se está calentando, sino que algunos de los impactos asociados tienen que ver con el derretimiento de los hielos, la pérdida de las masas de hielo en los glaciares. Ahí tienen un ejemplo de lo que está pasando solo en Groenlandia desde el año 2002, cómo se está retrayendo la masa de hielo, y esa es una imagen que probablemente ustedes vieron, que donde antes había hielo y donde había un glaciar, ahora los trineos se mueven sobre agua. Eso que ustedes ven en ese mapa en rojo, que es el hielo que se está derritiendo, lo ven ahora en esa foto, en una imagen. Y estamos hablando solo de 15 años en los que se aceleró este derretimiento. Esto les está mostrando que además los niveles del mar están ascendiendo y también están ascendiendo en forma acelerada, lo mismo que está pasando con la temperatura. Una imagen de qué es lo que representa el ascenso del nivel del mar: inundaciones, amenazas sobre las zonas costeras. La mayor parte de la población del mundo, las ciudades más importantes del mundo, están emplazadas en regiones litorales a la vera de los mares, y eso implica una enorme amenaza para cada una de estas ciudades, que implican además el daño a la infraestructura, la posibilidad de la necesidad de desplazamiento de esas ciudades hacia otras regiones. Y en este sentido, la ciencia tiene un conjunto de certezas acerca de cómo el clima está cambiando. Sabemos que la temperatura está aumentando, como les mostré, pero que también están aumentando los eventos extremos, están aumentando las olas de calor, la magnitud que tienen las temperaturas que se alcanzan durante las olas de calor, la frecuencia con la que ocurren, los lugares en los que se desarrollan estas olas de calor y también la duración que están teniendo. Hielos y glaciares están en un franco proceso de retracción y pérdida de hielo marino también. El nivel del mar, como les mostré, está ascendiendo. Y también tenemos cambios en fenómenos asociados a la variabilidad de la precipitación. Regiones donde hay una tendencia marcada a que haya una reducción en la lluvia, y eso está acompañado de procesos de sequías que son más prolongadas y recurrentes, y en otras zonas donde el exceso de lluvia, por el contrario, está provocando inundaciones más severas y también más frecuentes.
¿Por qué estamos viendo todos estos cambios en el clima? La ciencia no tiene dudas acerca de que las acciones humanas son las principales responsables de los cambios climáticos que estamos observando. Y esas causas están principalmente en el uso intensivo del petróleo, del gas natural y del carbón como las fuentes principales de generación de energía. Pero también tenemos otras acciones humanas que producen cambios en el clima, como la agricultura y la ganadería, y también los procesos a través de los cuales modificamos y reemplazamos las superficies naturales del suelo para destinarlas también a actividades productivas o por el crecimiento de las áreas urbanas. En todas estas acciones, el clima se modifica porque a partir, por ejemplo, de la quema de combustibles fósiles, el uso de fertilizantes nitrogenados o a través de la ganadería, se liberan gases a la atmósfera. Principalmente son esos gases que ustedes ven ahí, es un conjunto de gases que nosotros llamamos gases de efecto invernadero y su rol principal es precisamente intensificar ese fenómeno, ese efecto invernadero, que es lo que da como consecuencia el aumento de la temperatura promedio de la Tierra y la variación en todas las otras variables del clima que yo les mencioné antes. Para que tengan una idea cómo estuvo aumentando la concentración del dióxido de carbono, uno de estos gases de efecto invernadero, el más emblemático de los gases de efecto invernadero, fíjense que en la actualidad el valor que tiene el dióxido de carbono en la atmósfera es el más alto registrado en los últimos 800.000 años. Y la mala noticia es que sigue aumentando la concentración en forma sostenida. Si bien hace muchos años que venimos hablando del cambio climático, de las acciones humanas como responsables de los cambios que estamos observando, del uso intensivo del petróleo, no hemos logrado desacelerar las emisiones de estos gases. ¿Y hacia dónde es que vamos entonces con respecto al cambio climático? Ustedes saben que en el marco de Naciones Unidas existe una convención que lo que busca es tratar de limitar precisamente las emisiones de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Y uno de los acuerdos más emblemáticos en el marco de esta convención es el que tuvo lugar en París en diciembre del 2015, donde se firmó el Acuerdo de París, donde lo que acordaron precisamente los países tiene que ver con limitar las emisiones de forma que la temperatura promedio de la Tierra no supere 2 grados centígrados y a instancias de los países menos desarrollados y de los estados insulares hacer esfuerzos todavía más ambiciosos para que ese calentamiento no supere 1,5 grados. Tengan como referencia que ahora estamos en 1,1 grados centígrados, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, esa es la meta que impone el Acuerdo de París, 1,5 como el objetivo más ambicioso, 2 grados centígrados como el otro umbral posible sobre el cual no deberíamos superar el calentamiento. Para eso, los países que firmaron el Acuerdo de París, actualmente están todos los países, el único que manifestó su voluntad de salirse de este acuerdo es Estados Unidos a partir de la asunción del presidente Trump, tienen que proponer reducción en sus emisiones de gases de efecto invernadero de forma de alcanzar estos objetivos. Y así es como cada uno de los países que suscribió el acuerdo hizo un conjunto de propuestas que es lo que se conoce como contribuciones nacionales. Son contribuciones que cada uno de los países fija. Si tomamos en cuenta las contribuciones, sumamos las contribuciones de todos los países, la temperatura a fin de siglo sería de 3,3 grados centígrados respecto del periodo preindustrial. Como se podrán imaginar, los impactos y las consecuencias de esos umbrales de calentamiento serían todavía mucho más relevantes y con consecuencias altamente negativas sobre todos los sectores. Y esta es la trayectoria en la que estamos ahora, en la de 4,2 grados centígrados. Por lo tanto, la implementación del Acuerdo de París es algo mejor de no hacer nada, pero estamos todavía muy lejos, ¿sí?, de alcanzar este objetivo ambicioso que hace falta de reducir nuestras emisiones para limitar el calentamiento de la Tierra.
Fíjense cómo sería un mundo donde el promedio de la temperatura sea de 4 grados centígrados. Cuando nosotros decimos 4 grados centígrados, lo que hay que pensar es que la Tierra no se va a ir calentando toda en forma pareja, sino que algunas regiones se van a calentar mucho más que otras. Y esas regiones donde se van a calentar más son los continentes, donde vivimos, donde están las personas. Pero además, dentro de las regiones continentales, algunas se van a calentar más que otras. Y esas regiones de mayor calentamiento son las zonas, como ustedes ven ahí, esos colores más oscuros, las latitudes más altas, las regiones cercanas al Ártico, donde la temperatura podría ser entre 8, 9 y 10 grados por encima del periodo preindustrial de referencia. Por eso decimos que estamos en una trayectoria donde las acciones que estamos tomando son tan extraordinariamente limitadas que estamos más cerca de la inacción que de la acción que requiere el cambio climático para hacer frente a las consecuencias que está aparejando. Por lo tanto, este es el mundo de 1,5 grados, que de alguna forma todos los países que firmaron el Acuerdo de París están aceptando que ocurra. El mundo que representa la acción frente al cambio climático, que de nuevo, un mundo de 1,5 grados más caliente que el periodo preindustrial significa que algunas regiones de la Tierra se van a calentar bastante más que 1,5 grados. Va a haber regiones que van a ser de alguna forma más perdedoras que otras frente al cambio climático, aun si el Acuerdo de París se cumpliera. Por lo tanto, la acción es inmediata y yo les decía que cada uno de nosotros puede realizar acciones individuales para hacer frente al cambio climático y para iniciar este proceso de transformación que requiere. Una de esas acciones tiene que ver con reducir las emisiones. Nuestras emisiones, yo les decía, están altamente vinculadas con la energía y con la forma en la que, por ejemplo, nos movilizamos y nos transportamos. Hay que tratar de favorecer caminar, andar en bicicleta, el transporte público y tratar de pensar que el transporte individual, por cada 5 a 10 kilómetros que recorremos en un auto se emite un kilogramo de dióxido de carbono. Y ese kilogramo de dióxido de carbono en la atmósfera es el responsable de derretir entre 2 y 3 metros cuadrados de una superficie de hielo. Ese es el impacto que produce cada vez que recorremos esa distancia. En segundo lugar, ahorrar energía. Reemplazar las lámparas, las luminarias incandescentes por lámparas LED, apagar la luz en aquellos lugares donde no estamos, hacer un uso consciente de las fuentes de energía con las cuales nos estamos abasteciendo. El tercer punto tiene que ver con la dieta. Ustedes saben que el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la agricultura, de la producción de alimentos y de la deforestación, que está asociada al corrimiento de las fronteras para el desarrollo agrícola. Y de ese 23%, además de emisiones que provienen de esta producción de alimentos, hay que tener presente que un 30% de los alimentos que se producen se desperdician. Por lo tanto, estamos generando alimentos que no se consumen y que además generan una enorme emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El cuarto punto tiene que ver con modificar la forma en la que consumimos. Hay que volver y no perder de vista esto de reusar, reciclar, reutilizar, esas famosas 3 R's de las que se viene hablando hace mucho. Bueno, en el contexto de cambio climático, esa forma y esa modificación en nuestras pautas de consumo también tiene que estar siempre presente. Y el quinto punto es que además de esta suma de acciones individuales, hay acciones en conjunto como sociedad que podemos impulsar e implementar. Cada uno de nosotros puede contribuir, pero como sociedad podemos ser más fuertes para reclamar y para exigir que la acción climática, que cada uno de los gobiernos en los distintos niveles, desde los gobiernos municipales, regionales, nacionales y los acuerdos internacionales, se implementen bajo
objetivos cada vez más ambiciosos en lo que tiene que ver con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por eso que este conjunto de acciones, que pueden ser individuales, necesariamente tienen que estar acompañados de una acción colectiva. Y de ahí mi pregunta es en qué medida cada uno de ustedes y cada uno de nosotros está dispuesto a sumarse a esta necesidad de la acción colectiva para hacer frente al cambio climático. Necesitamos muchas manos, necesitamos que esas manos se unan para hacer frente al cambio climático y necesitamos ser conscientes que es mucho lo que tenemos que cambiar, pero que tenemos que cambiar pronto, porque si no cambiamos pronto va a ser el clima el que lo va a cambiar todo. Muchas gracias. No, nada. Muchísimas gracias.